hablamos de una especie de Estocolmo cognitivo, ¿no? Porque hay una especie de secuestro del pensamiento vivo y los secuestrados aman al secuestrador, entre comillas, ¿no? Pero esto tiene que ver con la estética, Ricardo, que en su verbo, con la identidad, la estética y la identidad, porque ¿qué es lo que define la identidad según la etimología del verbo? Ident, o sea, lo que se me parece. Entonces, están tratando de hacer a través de la televisión, han tratado durante todo este tiempo. Hola, hola, ¿qué tal? Esto es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia en la señal de Oyeven 106.9 para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Pueden seguir nuestras redes en Instagram o Lleven Piso Radio y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Este servidor Ricardo Romero Romero tiene el placer de contar con la presencia de Jason Alcalá. Jason es productor audiovisual, realizador, también es comentarista y crítico de cine. Tengo el orgullo de acompañarlo en un espacio que hemos desarrollado sobre la producción cinematográfica. Estamos hablando de Jarabe Movie, un espacio creado por Jason. Y Jason se ocupa también de ver qué hay detrás de estas realizaciones, de estas producciones, de estos contenidos. Bienvenido Jason Alcalá a América Dialoga. Gracias, Ricardo. Bueno, que el catedrático del cine me haga esta presentación es increíble. Bueno, Jason, realmente yo he aprendido mucho de ti. Es importante saber esa visión fresca y de alguien que se ha estado formando con el aprender haciendo. Jason también trabaja con la gente de TVs. Y bueno, Jason, que ha desarrollado ya una carrera y que ha venido introduciéndose en lo que es la estética cinematográfica, le hacemos una pregunta que pudiera ser una pregunta sencilla, pero no es sencilla de responder y lo tengo consciente. ¿Es la imagen inocente, Jason? Bueno, cualquier cosa tú me ayudas a responder como, como en Jarabe Movie. Mira, desde esa pregunta pudiese tener dos respuestas. Una general, desde el punto de vista de la totalidad y del todo. Yo veo el Ávila puede ser inocente, verlo desde acá, ahí, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del audiovisual, no. Porque en el audiovisual, y eso es una de las máximas cuando se estudia cine, cuando se estudia el audiovisual, todo se planifica, nada es por azar. Entonces, todo lo que usted está viendo en pantalla, en ese encuadre, no es que se le escapó algún Fellini, está milimétricamente pensado para que usted vea lo que está viendo. Incluso pudiésemos ir más allá en estos actuales momentos para que usted piense lo que se le ocurre después que ve la imagen. Entonces, estamos hablando de que detrás de la imagen hay toda una cosmovisión, hay Claro. una especie de pensamiento estético. Sí, claro, porque detrás de la imagen hay una persona. Y esa persona evidentemente va a permear su obra, va a permear su creación, sea una fotografía, sea un video, sea una película, sea un reels para las redes O sociales una pintura. o una pintura. De ahí viene todo. Ahora fíjate, Jason, tú que has estado delante y detrás de las cámaras y que estás hablando de que hay una planificación previa, hay otra cosa además de la planificación y es la formación. Claro. Entonces, aquí surge de manera dialéctica otra interrogante. ¿Es la imagen culpable? La imagen
Sí, pudiese serlo. Pudiese No en serlo. el sentido negativo, En el ¿no? sentido genuino de lo que es en esencia, ¿no? Los culpables están detrás o delante. Imaginemos la imagen como un medium, ¿no? La imagen un medium, una representación de algo. Ahora, los culpables y los inocentes están tanto detrás como delante. Ahora, fíjate, Jason, esta pregunta te la hago porque nosotros hemos conversado mucho de cine, Sí, hemos conversado de los discursos, de los relatos, de las narrativas que están inmersas, que no solamente están basadas en el guión, sino están basadas en cómo se estructura, cómo se monta, sí. cómo está acompañada de un aparato sonoro, de una banda sonora, está acompañada de, inclusive hasta de quien lleva el script y la Ujú. dirección de esa producción audiovisual. Entonces, podemos decir que la producción audiovisual no es un mero entretenimiento. ¿Cómo podemos entender, cómo podemos profundizar más acerca de eso? Mira, yo tengo una opinión bastante personal y particular al respecto que surge de lo que he visto y de lo que he vivido. Para mí, el mundo del audiovisual es el nuevo campo de batalla. Y desde esa perspectiva, pudiésemos decir que tanto tú como yo somos dos centuriones acá sentados, dos soldados, dos guerreros, qué sé yo. Y todo lo que se realiza, todo lo que se produce, todo lo que se piensa y pasa por el filtro de la producción para la realización, lleva un sentido bélico, de confrontación o de resistencia, de ataque o de defensa. Ahora, estás diciendo en este momento que hay una confrontación que se lleva a cabo en las pantallas. Sí. O sea, las pantallas son un campo de batalla. Valga la rima, ¿no? Mm. Las pantallas como campo de batalla. Te salió un verso sin esfuerzo. Así es, un verso sin esfuerzo. Nos salió un verso sin esfuerzo. Mm. Fíjate, Jason, ¿no es acaso eso una confrontación asimétrica? ¿Cómo lo Sí, ves? claro. Sí, 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 para mí. Y eso viene desde la Guerra Fría, Ricardo. Creo que se pudiese hablar un poco de eso. En todo este auge que tiene Hollywood, que es como el principal referente audiovisual de nuestro planeta, todo ese auge y todo ese repunte audiovisual de Hollywood viene con más fuerza desde la Guerra Fría. Y me parece a mí, tú tendrás más conocimiento que yo de eso, que es en el marco de la Guerra Fría cuando se comienzan a generar todos estos discursos que luego vienen a formar estética en el audiovisual. Y eso va acompañado de una serie de cosas que sucedieron en Estados Unidos, como el macartismo, los juicios de McCarthy, que vinieron a posicionar en el cine, La purga de comunistas, ajá, y que vinieron a posicionar en el cine ciertas formas. El villano es el ruso, el villano es el árabe, el indio. ahora el villano es el indio. Entonces todo eso viene desde allí, se posicionan desde allí discursos que han estado tratando como de atenuar un poco ese modelo con lo que llaman la inclusión forzada, pero yo creo que ya en este bloque no nos da chance de desarrollar No, sí, sí eso, no sé. podemos hablar de eso, fíjate. Te iba a decir respecto a eso, Jason, que anteriormente el enemigo lo identificabas de una manera estética. Sí, claro. Antes el enemigo, el indio, el latino, el árabe El asiático. o el asiático, era plenamente identificable. Resulta que los discursos estéticos más contemporáneos y de realizadores que nosotros admiramos y nos encanta, Mm, ahora no tienen rostro. no. O sea, tú ves, por ejemplo, una película como Dunkerque, Ujú. de ese gran realizador de Interestelar, Tenet o Interception, y que además hizo esta magistral película de Oppenheimer. Vemos como Christopher Nolan, por ejemplo, en Dunkerque hay un enemigo que no tiene rostro. O Mm, sea, porque primero ya no quiere ponerle rostro a los alemanes, o por lo menos a los nazis, mm, porque
si lo vemos desde lo que está aconteciendo hoy en Asia Occidental, por ejemplo, ¿qué rostro tienen los sionistas, ¿no? Los sionistas no son los judíos históricos, eso es falso, ¿no? Sí. Los sionistas no tienen nada que ver con el componente hebreo histórico, son otra cosa. Pero lo cierto es que ahora es el terrorismo, ahora es el narcotráfico, aunque el narcotráfico tiene el rostro de latino, según el discurso hegemónico, tiene el rostro de subdesarrollo, tiene el rostro de que son gente sin cultura o que son una gente que tiene una contracultura hacia lo que es el destino manifiesto y tú sabes lo que se ha convertido en el sueño, en el American Dream. American Dream. Ahora, esto de la inclusión forzada, pienso que tiene más, tú me darás tu opinión, tiene más un sesgo de mercado que de otra cosa. Sí, claro. Es que, ¿qué sucede? Y eso lo estaba diciendo alguien en un podcast, no recuerdo, reciente. Particularmente tú puedes caminar por alguna calle importante de algunas de estas ciudades de lo que llaman primer mundo y, y vas a encontrar, por lo menos en el caso de Estados Unidos, según decía esta persona, estoy suscribiendo la opinión de alguien, y vas a encontrar allí a muy pocas personas de etnia indígena o afro. O mestiza. O mestiza. O sea, como que hay ciertos lugares en esos países donde esas personas no tienen acceso. Y tratar de incluirlos desde la pantalla es como una manera. Pero resulta que viene a ser un apósito porque evidentemente los problemas sociales que pueda tener cierto grupo no se resuelven poniéndolos de protagonista en una película. Y yo creo que por ahí van los problemas de ese sesgo con la inclusión forzada y la mal llamada agenda woke, pero de eso podemos hablar en el próximo bloque. Claro. Fíjate, Jason, nos falta un minuto para culminar. Precisamente con la Odisea se está dando un tema de inclusión forzada, o aparentemente se da un tema de inclusión forzada, pero sí quiero decir esto responsablemente. Lupita Nyong'o es bellísima. Sí. Bueno, además de eso, ¿no? Pero ¿quién dice que Lupita Nyong'o, ¿quién dice que Helena de Troya tenía que ser blanca? Ajá. O sea, a nosotros nos han impuesto una visión occidental de la historia. Nosotros no sabemos realmente cuál era el color de Helena de Troya, no lo sabemos. O sea, cuando tú lees la Odisea, cuando Homero no habla ahí primero, Homero era ciego, y Homero no habla de colores allí, no habla de rasgos, de fenotipos. Suponemos, por lo que históricamente o antropológicamente, los datos que tenemos, que tenía cierto perfil, pero es una suposición, no es una certeza. Primero porque inclusive no sabemos si era un personaje realmente histórico o era una representación simbólica del poder. Pero más allá de todo eso, porque bueno, de eso sabrán más los críticos mitológicos, literarios. Yo no tengo nada de eso. Tú estás cerca. Yo soy un comentarista. Vamos a seguir hablando de eso en la segunda parte de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia en la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Recuerden seguir nuestras redes en Instagram Oyeven Piso Radio y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Este servidor, Ricardo Romero, cuenta con la presencia de Jason Alcalá. Jason es un productor audiovisual, realizador, comentarista y crítico audiovisual, cinematográfico. Ha llevado un espacio maravilloso llamado Jarabe Movie. Lo he podido acompañar. Les puedo decir que he aprendido mucho de Jason, de su visión fresca, que además está vinculada a su experiencia como productor y
En esta segunda parte vamos a abordar el tema de cómo nos forma la imagen, cómo hay una gran pedagogía detrás de la imagen cinematográfica, detrás de la producción audiovisual. ¿Cómo moldea eso el mundo, Jason? Increíblemente. Y yo creo que ya a mis 32 años, Ricardo, con lo que he visto y he vivido, puedo decir que lo que hoy vemos del mundo debe un alto porcentaje de su formación al audiovisual. Hablamos de los seres humanos, desde la manera de vestirnos, de hablar. Fíjate, eso lo hablamos en un episodio de Jarabe Movie, como muchas de las palabras que usaba el venezolano de la época las aprendía en un programa de televisión de humor. El humor se metía con la manera de hablar del venezolano. Pero bueno, si nos vamos más detrás, Giovanni Sartori, siempre lo digo, Giovanni Sartori advertía ya a finales del siglo XX acerca del homo vidente, la sociedad teledirigida, y de cómo nuestras generaciones actuales iban a ser menos capaces que las anteriores de producir conocimiento, sino solo de copiar lo que ven. Y estamos hablando actualmente de que no solo consiste en copiar lo que ven, sino que hay una especie de sesgo donde hay una imposición de lo que se debe ver y al mismo tiempo se invisibilizan cosas. Qué interesante eso que dices, porque además de Sartori, me recuerdas a el gran filósofo y sociólogo francés Jean Baudrillard. Él en Simulacro y Simulación habla de que nosotros dentro de este sistema de medios estamos como en una especie de bucle. Fíjate, tú dices, haces una afirmación tremenda y quisiera que diseccionemos eso. Básicamente nos obligan a ver cosas, a disfrutar, pero resulta que pareciera que no nos sentimos obligados, pareciera que nosotros, más bien, yo no sé si tú recuerdas esa expresión que se dice mucho, y se dice mucho en varios contextos. No, es que a la gente le dan lo que pide. O sea, cuando hablan, por ejemplo, de un género musical o de algún tipo de contenido, sea el que sea audiovisual o inclusive impreso, no, es que eso es lo que a la gente le gusta, eso es lo que la gente quiere. ¿Realmente eso es lo que a la gente le gusta en general? No, hablamos de una especie de Estocolmo cognitivo, ¿no? Porque hay una especie de secuestro del pensamiento vivo y los secuestrados aman al secuestrador, entre comillas, ¿no? Pero esto tiene que ver con la estética, Ricardo, en su verbo, con la identidad, la estética y la identidad, porque ¿qué es lo que define la identidad según la etimología del verbo? Ident, o sea, lo que se me parece. Entonces, están tratando de hacer a través de la televisión, han tratado durante todo este tiempo de lograr una especie de homogeneización estética. Una especie de Matrix. Exacto. Y cuando tú tratas de convertir esa Matrix, salvando el origen de la palabra, pero cuando tú comienzas a construir una Matrix, el factor divergente en el ser humano va a comenzar a construir un sion. Ahora fíjate, eso que tú estás diciendo, que como en este caso Sion representa la resistencia, tiene nada que ver con los sionistas. Exactamente. Una parte allí, un inciso allí. Tenemos que considerar lo siguiente. Hay un sistema de dominación. Ese sistema de dominación de grandes capitales, de concentradores de poder, es una especie de poder fáctico. Hoy podemos hablar incluso de un tecnofeudalismo, tal como lo señala Janusz Varoufakis en su libro Tecnofeudalismo, donde los algoritmos tienen una gobernanza. Ahora, esa gobernanza sigue siendo audiovisual, porque estamos hablando de que ya no nos concentramos en contenidos muy desarrollados, muy bien producidos, sino a veces unas cosas, o sea, voy a poner el caso de Javier Alamadrid. Yo veo que Javier Alamadrid tiene millones de seguidores,
Voy a hablar del caso de él y también el de Luisito Comunica, que es quizás es uno de los influencers en castellano con más seguidores en el mundo en todas sus plataformas. Y vemos cómo ellos hacen un contenido. En el caso de Luisito Comunica, obviamente sí tiene un aparato de producción considerable. No, y hay una intención política. Sí, obviamente. Pero en el caso de Javier Alamadrid, que su realización es mínima, es ínfima, es de clase B. Pero también es político. Obviamente, sí. Entonces, vemos a él constantemente burlándose de las minorías, burlándose, porque lo que hace es burla. O sea, yo no digo que él pueda tener o no tener razón en señalamientos que hace. Pero él lo hace con burla, con saña, con sarcasmo, y obviamente eso atrae a mucha gente. Pero entonces él introduce allí discursos xenófobos, racistas, incluso lo que llamamos actualmente endorracismo. Y cuando hablamos de endorracismo es que él es un hombre mestizo, Sí. por mucho que lo quiera negar. Entonces eso me recuerda a una película de Quentin Tarantino. Quentin Tarantino también es un supremacista y es un sionista, ¿no? Pero una cosa es él y otra cosa es su obra. Y él hace en su obra, por ejemplo, en Django Desencadenado, que él retoma un género desarrollado por Sergio Leone, una especie de western spaghetti. Y hay un personaje llamado Stephen Candy, que es un personaje que caracteriza y simboliza muy bien Samuel L. Jackson. Sí, Samuel L. Jackson, el personaje se llama Stephen Candy. ¿Qué es Stephen Candy? Bueno, Stephen Candy es una especie de caporal, es un esclavo que se asume como inferior y considera que el superior es su amo o sus amos, porque se supone que él viene de unas generaciones sobre la cual él protege el status quo, y él, cuando ve a otro negro montado en un caballo, y que además que un negro esté montado en un caballo en ese momento histórico representa que era un negro libre, pero además que era un negro con poder. Entonces, cuando señala que ese otro negro, que en este caso es Django, está montado en un caballo, le dice a su amo, representado por Leonardo DiCaprio magistralmente, quizás para mí es la mejor actuación realmente de Leonardo DiCaprio. No es por la que ganó el Oscar ni son las otras, para mí esa es su mejor actuación. Y Leonardo DiCaprio le pregunta, el personaje que hace Leonardo DiCaprio le dice, ¿y es que tú quieres un caballo? ¿Y es que tú quieres vestirte como ese negro? Y él le dice, no, yo lo que no quiero es que ese negro tenga un caballo. Fíjate cómo es moldeado alguien desde su condición de clase, cómo alguien percibe al mundo de una manera distinta a como su color de piel y su historia lo ha emplazado. Y lo termina defendiendo como su propia convicción. Bueno, lo defiende tanto que detalla claramente que esos dos visitantes no eran inocentes y que venían con una intencionalidad. Sí. Él logra, porque otra cosa, Stephen Candy tiene una gran inteligencia, astucia, tiene una gran percepción, pero tiene un sistema de pensamiento que ha sido secuestrado. Claro, totalmente. Pero tiene que ver con eso, Ricardo, con lo que mencionaba al principio. Cómo cada vez los contenidos son más, no sé, carentes de esfuerzo estético, ¿será? Entre comillas. Sí tienen un esfuerzo estético, pero condicionado. Ajá. Pero de eso vamos a hablar en la tercera parte de América Ya se nos Dialoga. fue el bloque. Se nos fue el bloque. Creo que estoy hablando mucho, Jason. No. En el próximo tienes que hablar tú más. Por favor. Vamos a la tercera parte de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. En esta su señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Nos vamos con una gran canción que tiene muchas imágenes. Son imágenes sonoras. Estamos hablando de Lilia Vera. Yo vengo regando flores por todo el camino real. Ah, bueno. Ok, nos queda un bloque. Nos queda un bloque. Mira, eso pasa, chamo, en la vida real.
Bueno, escuchamos a la gran Lilia Vera. Yo vengo regalando flores por todo el camino real. Una canción que evoca, entre otras cosas, la libertad. Y esa libertad tiene que ver también con lo que podemos hacer como humanos, como creadores. Fíjate que parte del estribillo de la canción dice, suéltala que ella baila sola. Ah, bueno. O sea, deja de estarme agarrando, Claro. deja de estarme manipulando, es lo que quiere decir allí Lilia Vera en esa gran canción. Esto es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia en la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Estamos acá Ricardo Romero y Jason Alcalá, un productor audiovisual, realizador, comentarista y crítico cinematográfico. Jason, en la primera parte hablamos de que la imagen no es inocente, la imagen no es inocente y tampoco es culpable. Así es. Son los que están detrás de la imagen en este caso, los que la manipulan o los que la crean para, bueno, construir pensamiento. En la segunda parte desarrollamos cómo moldea, cómo la sociedad. Sí, cómo el mundo es estructurado de acuerdo a la imagen. Pero en este tercer bloque, que ya por lo que he dicho nos quedan 10 minutos, en 10 minutos, Jason, ¿qué podemos hacer para que el pensamiento crítico, qué podemos hacer para formarnos, para evitar que esa imagen nos manipule? Por lo menos estar conscientes de que esa imagen que está allí está, en el caso de los algoritmos y en caso de las corporaciones, hecha para manipularnos. ¿Cómo lo detectamos y cómo evitamos eso? ¿Cómo evitamos ser manipulados? Mira, hay muchas cosas que hay que hacer para evitar, para el desarrollo, ¿no?, del pensamiento crítico en lo audiovisual. Y ya los que están del lado de allá de la acera, los que están del otro lado, han avisorado eso y se han anticipado con el tema de la agenda woke y la inclusión forzada, porque ahora ellos mismos están generando discursos que si se pudiesen generar de este lado, con un sentido crítico más asertivo, pudiese ser un primer paso para generar ese shock. La gente lo que necesita es un shock que lo despierte y cuestionar. Entonces, ¿cómo estimulas tú que el ser humano y que la sociedad comience a cuestionar lo que ve, comience a desconfiar de la estética? Yo creo que hay que hacer esfuerzos desde todos los campos que se puedan para estimular la desconfianza en la estética. ¿Por qué digo que la agenda woke se ha anticipado? Porque ya cuando tú me pones un superhéroe como Superman, ¿verdad? Y pones a pones a Will Smith a ser Superman, eso me va a generar a mí un shock estético. Y entonces yo comienzo, bueno, pero si es verdad, ¿por qué Superman no puede ser así? Entonces comienzas a cuestionar las condiciones formales de la estética y comienza a trabajar esto que está acá, porque siempre lo hemos dicho en episodios de Jarabe Movie. Aparentemente los seres humanos tenemos 3 cerebros y esos 3 cerebros se estimulan. Si no estimulas el neocórtex o el límbico, desde el punto de vista de la ignorancia y de la inconsciencia, se estimula el reptil. Ahora fíjate, estás diciendo que estos recursos estéticos audiovisuales de la imagen que son controlados por corporaciones, por algoritmos, por élites, van a nuestro instinto básico, es lo que acabas de decir. Claro. Y si nosotros no tenemos suficientemente estimulado el límbico y el neocórtex, se insertan ahí, porque de ahí viene lo que está más cercano a nuestro accionar es el cerebro reptiliano. En pocas palabras, Jason, buscan idiotizarnos a través de la imagen. Totalmente. Y lo están logrando. Ahora, ¿qué se puede hacer desde el lado de acá para armar una ofensiva audiovisual, ¿no?, que le haga frente a esto? ¿Qué se hace, Jason? Responde esa gran pregunta. ¿O qué se está haciendo? Bueno, ya se están haciendo cosas, ¿no? Por ahí hay un
hay un diplomado por ahí de pensamiento crítico. Bueno, hay muchos diplomados en pensamiento crítico, hay diplomados en periodismo científico, viene por ahí uno en crítica cinematográfica, gracias a la Universidad Nacional de las Artes, al alma mater de Jason. Mi alma mater. Su alma mater, con la Cinemateca Nacional de Venezuela. Un gran saludo a nuestra amiga Rosa Raidán, presidenta, que es la que ha tenido esta gran iniciativa y que uno tiene que cagarear las cosas. Me han convocado para pertenecer al cuerpo docente. Estoy muy satisfecho por esta convocatoria. Estoy muy agradecido a la profesora Giovanna Proaño, que además es una gran catedrática del tema. Y buena profesora. Y una excelente docente. También al profesor Ponce. Queremos hacer precisamente este tipo de contenidos para contribuir a decodificar la imagen. Claro. Los contenidos, los discursos, las narrativas. Porque finalmente esto se reduce, Jason, a una guerra de relatos. Totalmente. Ahora te pregunto, Jason, ¿cómo lograr, fíjate, tú eres un hombre de 32 años, estás en los millennials, pero viene una generación posterior. La de cristal. La de cristal. Chicos, ¿cómo logramos que esos muchachos dejen de estar tiktokeándose tanto y puedan, o incluso usar el TikTok? ¿Cómo podemos usar el TikTok para que esos muchachos despierten de esa matriz en la que ya están inmersos? Mira, Ricardo, yo, como tú bien dijiste, yo estoy una generación por delante de esta y en mis círculos sociales tengo muchos amigos de estas generaciones. ¿Y sabes qué? Hay demasiado potencial creativo. Hay mucho potencial creativo. Mira, Jason, disculpa que te interrumpa porque quiero que sigas desarrollando eso que acabas de decir, pero lo he visto en los muchachos de la EMPA, los mismos de la UNEARTE, y estoy hablando no solo de Caracas, estoy hablando de todo el país, porque en el Festival de Cortos Universitarios, que muy bien lleva Arián Prado, he visto cómo esos jóvenes, cómo esos muchachos y muchachas han logrado formarse y hacer buenos productos de calidad, de altura. Seguimos entonces con Bueno, Jason. Hay demasiado potencial creativo. Mira, hay chamos que están haciendo discos desde su teléfono celular, haciendo canciones, haciendo temas. Hay chamos que están haciendo cómic, hay chamos que están tratando de hacer animes, tratando de hacer series audiovisuales. Entonces, hay una gran cantidad de potencial creativo en la juventud venezolana actual que solo necesita un impulso. Y en ese impulso, una causa. ¿Y cómo se logra ese impulso? Bueno, mira, ahí sí ya tendríamos que hablar de un plan bien estructurado. Y un plan requiere recursos. De un proyecto, y eso requiere Ahora, recursos. ese plan no lo vemos acaso expresado en las universidades experimentales, en las universidades territoriales, en programas como el de la EMPA, en el Aprender Haciendo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, en los talleres de la Cinemateca Nacional de Venezuela, en los diplomados. Fíjate lo que hace la EMPA, ¿no? La EMPA además está asociada a Ávila TV y hemos visto un cambio considerable. Un saludo a nuestra amiga Andrea Hermoso, que ha hecho un gran trabajo de formación donde, bueno, tú mismo lo sabes porque tú eres parte de eso. Hay un gran cuerpo docente allí. Entonces, ¿qué más hace falta? O sea, porque yo pienso que la plataforma está. Sí, un puente. Porque fíjate, de este lado tienes el potencial creativo de las nuevas generaciones y de este lado tienes la estructura que existe, pensada, el plan. Pero ¿cómo tú logras que esto esté acá o que esto venga hasta acá? Okay. Creo que es lo que falta. Lo que falta como una especie de plan de medio. Sí, entre otras cosas, de aproximación. De aproximaciones. Y que ese plan de aproximación, que puede ser una campaña a través de las redes, a través de la televisión, tiene que hacerse, Ricardo, y yo asumo la responsabilidad de lo que voy a decir, bajo las condiciones estéticas impuestas por el discurso hegemónico. Es para hacerle una confrontación. Claro. Fíjate, eso yo recuerdo cuando se hizo
Caminos de Libertad, de Luis Alberto Lamata. Yo tuve una conversación con él en Telesur, cuando se le hizo una entrevista. Y honestamente estaba bien realizada la serie, ¿no? Creo que fueron 6 capítulos. Lamentablemente, y tengo que decirlo también con responsabilidad, eso no lo vio nadie. Eso lo vimos los pocos que seguimos siendo como unos románticos de ese tipo de contenido. Y ahí te compro lo que tú dices, Jason. Yo le había dicho a Luis Alberto, ¿no era mejor contar el Bicentenario de Carabobo más bien como una especie de Bolívar contra los vampiros realistas? ¿No crees tú que eso hubiese atraído a más gente? Como hicieron con Lincoln, con la película de Lincoln en Estados Unidos. Claro. O la película reciente de Pinochet, que Pinochet es un vampiro. También, hubiese conectado, claro que sí. Y yo conozco a Víctor Reyes, debes conocerlo. Él es historiador. Saludo, Víctor, si ves esto. Y Víctor estuvo entre la consulta para Caminos de Libertad. Y le hizo la misma acotación a Luis Alberto. Pero entonces ahí caemos también en un tema que es importante mencionarlo antes de finalizar, que se pudiese desarrollar en otro programa, que es el realizador. Los realizadores venezolanos tienen que estar abiertos a incorporar a sus obras los elementos que sean necesarios para garantizar que el venezolano se identifique con eso y lo quiera ver. El venezolano y cualquier otro espectador. Claro. Fíjate, Jason, ya finalizando. Yo cuando era chamo veía estas cosas fantásticas, y cuando digo fantásticas es que cuando lo examinas hoy día, pero si eso no requería grandes recursos, o sea, sí se requerían recursos, pero no eran grandes recursos. Por ejemplo, hay una película que quedó para mí plasmada en mi imaginario, que es Santo contra las momias de Guanajuato. Cuando tú vienes a ver qué usaron, hoy día eso no costaría nada, pero es una gran realización. Sí, o sea, claro. Que me digan lo que me digan los críticos cinematográficos, los grandes académicos, es una gran realización. Claro, sin duda. Como lo fue en su momento esta de mi tocayo de apellido George Romero, La Noche de los Muertos Vivientes. O sea, es un gran clásico y es una gran película de terror. Inclusive todas las películas de terror posteriores a La Noche de los Muertos Vivientes le tributan a George Romero. Entonces, y si nos ponemos a ver, la producción de esa película fue inferior a lo que costó hacer el video de Thriller. ¿Sabías eso? Imagínate. Sí. El presupuesto fue inferior. Okay. Y mira la gran obra con la que el terror es expresado de una forma estética en La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero. Entonces, se trata de la creatividad. Tiene que ver con eso. En Venezuela, en Latinoamérica, Ricardo, el discurso audiovisual siempre ha sido permeado por el movimiento tercer cine. Y yo creo que es necesario comenzar a incorporar nuevas maneras de hacer discursos y relatos. Y metarrelatos. Bueno, Jason, ha sido un placer contar contigo. Para mí. En América Dialoga. Jason dice que yo soy el catedrático. El catedrático es él. Yo también. Yo he aprendido bastante de este señor. Bueno, Jason, seguiremos en otra conversación, en otra oportunidad. Hemos llegado al final de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia, en la señal de Oyeven 106.9 FM, para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Sigan nuestras redes en Instagram Oyeven Piso Radio y las cuentas de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv, en todas las plataformas.